A ver, ahora sí, lo dejamos clarísimo y bien largo, porque este tema lo siguen estirando como si hubiera pasado algo súper intenso, cuando en realidad fue de lo más normal. Todo empieza con ese momento en Run BTS donde Taeyong entra al cuarto donde ya estaba Jungkook. Y desde ahí, una parte del fandom decidió convertir eso en toda una confirmación, como si hubieran visto algo oculto o súper evidente. Cuando la escena en sí fue bastante simple. Taeyong entra porque quiere. Por decisión propia, no hay interacción previa que te haga pensar, ok, aquí hay algo pasando. Jungkook ya estaba acostado, tranquilo, en su cama, con el celular, completamente en su mundo, sin reacción especial, sin emoción visible, sin nada fuera de lo normal. Y aún así empezaron con el discurso de están durmiendo juntos. Cuando literalmente había varias camas en la habitación y cada uno estaba en la suya. Ni compartieron cama, ni se acercaron, ni hubo contacto, ni conversación relevante, ni ese tipo de momentos que la gente suele usar para armar teorías. Pero igual lo inflaron, lo editaron mentalmente y lo convirtieron en algo mucho más grande de lo que realmente fue. Ahora, lo interesante, y también lo que genera discusión, es cómo cambian las reglas dependiendo del ship. Porque si ese momento cuenta como prueba, entonces lo de Jimin y Jungkook ya habría sido confirmado hace muchísimo tiempo. Y es que lo de ellos no es una escena aislada que tienes que analizar con lupa, es una dinámica que se ha visto repetidamente. Han compartido habitación, han compartido cama, y lo hacen con una naturalidad que no se siente incómoda ni forzada. Con Jimin, Jungkook se ve distinto en el sentido de que está más relajado, más suelto, más cercano. Hay contacto físico constante, hay confianza, hay esa complicidad que no necesitas explicar porque se nota. Es como esa conexión tranquila pero firme, donde no hay necesidad de exagerar nada, porque los momentos hablan solos. No hace falta inventar una historia, porque ya hay muchas pequeñas interacciones que juntas construyen algo mucho más sólido. Y ahí es donde muchas personas notan la diferencia. Porque en el caso de Taeyong en ese episodio, no hubo esa interacción. Fue algo totalmente neutro. Mientras que con Jimin hay una continuidad, una repetición de gestos, de cercanía, de esa vibra medio coqueta que aparece sin esfuerzo. Esa forma en la que se buscan, en la que se sienten cómodos estando cerca, en la que hay un nivel de confianza que no se improvisa. Lo que termina cansando no es que existan teorías o ships, porque eso siempre ha sido parte del fandom. El problema es cuando para sostener uno empiezan a meter comparaciones innecesarias o a minimizar otros vínculos. Esos comentarios de se nota cuando está obligado, o aquí sí está feliz de verdad, no solo son exagerados, sino que también ignoran lo que realmente se ve en pantalla. Porque si vamos a hablar de lo que se ve, ese momento en el cuarto fue simple. Jungkook en su cama, en su celular sin interacción destacable. Taeyong entrando y acostándose en otra cama, fin. Todo lo demás es interpretación. En cambio, cuando miras la dinámica con Jimin, hay más material, más consistencia, más naturalidad. Esa cercanía que no parece actuada ni forzada, esa confianza que se siente cómoda, ese toque coqueto que aparece en pequeños gestos, en miradas, en la manera en que interactúan sin necesidad de hacer algo grande. Al final, cada quien cree lo que quiere, pero no todo tiene el mismo peso. Hay momentos que son lo que son y otros que tienen una base mucho más sólida. Y cuando se trata de Jungkook y Jimin, esa conexión constante, suave y natural es lo que hace que tanta gente lo vea especial, sin necesidad de exagerar absolutamente nada.
BTS sigue rompiendo récords y consolidándose como uno de los artistas más fuertes a nivel mundial, especialmente en las listas globales de música. En este caso, todo gira alrededor de su canción Swim, que está teniendo un rendimiento impresionante en el Billboard Global 200. Para que se entienda fácil, esta lista reúne las canciones más populares del mundo basándose en reproducciones y ventas. Así que mantenerse en el número 1 ahí no es nada sencillo, porque compiten artistas de todos los países. Swim debutó directamente en el puesto número 1 a principios de abril, lo cual ya es un logro grande, pero lo más llamativo es que no solo llegó ahí, sino que se ha mantenido firme durante varias semanas seguidas sin bajar de esa posición. Lleva 4 semanas dentro del ranking y 3 semanas consecutivas liderando, lo que demuestra que no fue un éxito pasajero, sino que realmente está dominando globalmente. Incluso con nueva música saliendo constantemente y mucha competencia, la canción sigue siendo la más fuerte. Gracias a este desempeño, BTS ha logrado ampliar su ventaja frente a otros artistas importantes como Taylor Swift, quien ocupa el segundo lugar en cuanto a cantidad de canciones que han llegado al número 1 en esta lista. Mientras ella tiene 6 temas que han liderado el ranking, BTS sigue sumando más victorias, lo que refuerza su impacto global. Además, con Swim, el grupo también ha igualado su propio récord de permanencia en la cima del Billboard Global 200. Algo que no todos los artistas logran hacer consigo mismos, porque normalmente superar tus propios éxitos es más difícil que competir con otros. Dentro de la propia historia del grupo, hay comparaciones inevitables con sus éxitos anteriores. Por ejemplo, Dynamite sigue siendo su tema más dominante en esta lista, con 8 semanas en el primer lugar, lo que la convierte en una de las canciones más exitosas que han tenido. Luego está Butter, que también tuvo un rendimiento enorme y actualmente supera a Swim por solo una semana en el conteo de liderazgo. Esto significa que si Swim se mantiene un poco más de tiempo en la cima, podría igualar ese récord y convertirse en una de las canciones más duraderas del grupo en el número 1. Otro punto importante es que Swim no solo está funcionando bien a nivel global, sino también en mercados clave como Estados Unidos, donde sigue siendo uno de los temas más vendidos. Esto refuerza la idea de que BTS no depende solo de un tipo de público o de una región, sino que tiene una base de fans muy fuerte y constante en todo el mundo. Ahora, si hablamos de récords más grandes, la canción todavía tiene camino por recorrer. Para alcanzar el nivel máximo dentro de la carrera de BTS, tendría que igualar las 18 semanas en el número 1 que lograron tanto Dynamite como Butter. Esas 2 canciones no solo son las más exitosas del grupo, sino que también están entre las canciones más duraderas en la cima en la historia reciente de la música global. Llegar a ese nivel requeriría que Swim mantenga su popularidad durante varios meses más. Algo difícil, pero no imposible considerando el ritmo que lleva. En resumen, todo esto muestra que BTS sigue en un momento muy fuerte de su carrera. No solo continúan sacando música exitosa, sino que también compiten contra sus propios récords pasados y aún así logran igualarlos o acercarse mucho. Swim es un claro ejemplo de eso, una canción que no solo debutó con fuerza, sino que se mantiene, crece y amenaza con convertirse en otro de los grandes hitos del grupo dentro de la industria musical global. La noticia cuenta cómo Jungkook se robó completamente la atención durante los conciertos recientes de BTS en Estados Unidos, específicamente en el Tampa Stadium, donde el grupo se presentó durante 3 días seguidos, del 26 al 28 de abril, como parte de su gira mundial Arirang. Estos conciertos fueron un éxito total, se llenaron completamente y reunieron a unas 180,000 personas en total, lo que ya de por sí
demuestra el enorme nivel de convocatoria que tiene BTS, incluso después de tantos años de carrera. Pero más allá del éxito general del grupo, lo que realmente llamó la atención de los medios coreanos y de los fans fue el impacto individuo de Jungkook en el escenario. Después de los conciertos, las redes sociales se llenaron de fancams, que son videos grabados por fans enfocados en un solo miembro, y en este caso los de Jungkook se volvieron virales muy rápido. Lo interesante es que no se trataba solo de la coreografía oficial, sino de momentos más libres donde él se dejaba llevar, improvisaba y mostraba un estilo mucho más relajado y natural. Los fans destacaron especialmente detalles como sus movimientos de piernas, el uso de las caderas y la forma en la que jugaba con el ritmo de la música. No era simplemente ejecutar pasos, sino interpretarlos con actitud, energía y mucha confianza. A eso se sumaban los ad-libs vocales, es decir, pequeñas improvisaciones con el micrófono que no siempre están en la versión original de las canciones, pero que en vivo le dan un toque único a cada presentación. Ese tipo de cosas hacen que cada show se sienta diferente y más auténtico. Otro punto que impulsó aún más la viralidad fue su imagen en el escenario. Jungkook apareció con un estilo más atrevido y llamativo. Chaqueta elegante combinada con cadenas, un aire urbano y mostrando su lado más maduro, incluso con detalles de tatuajes visibles que forman parte de su identidad artística actual. Esa mezcla entre elegancia y estilo callejero llamó mucho la atención, porque refuerza la evolución que ha tenido como artista, pasando de una imagen más juvenil a una presencia escénica mucho más fuerte y segura. Los videos comenzaron a circular rápidamente por plataformas como redes sociales y sitios de video, acumulando millones de reproducciones en muy poco tiempo. Esto no solo refleja el interés de los fans, sino también cómo Jungkook se ha convertido en un performer muy completo. No solo canta y baila bien, sino que sabe cómo dominar el escenario y conectar con el público, incluso en momentos improvisados. En resumen, aunque los conciertos de BTS en Tampa fueron un éxito colectivo enorme, Jungkook destacó especialmente por su presencia escénica, su estilo más libre al bailar y su capacidad de generar momentos virales. Todo esto hizo que los medios coreanos resaltaran su desempeño, mostrando que sigue creciendo como artista y que tiene un impacto individual muy fuerte dentro del grupo y también a nivel global.